que el presidente de la República lamentablemente se ha colocado en la situación de aquella parodia que vimos en la película de La Ley de Herodes, donde pues el presidente municipal Vargas podía construir las normas constitucionales que se le ocurrieran, las que le convinieran. Vemos con mucha tristeza y preocupación que el presidente López Obrador todos los días se queja del Instituto Nacional Electoral. Digo, hace apenas unos días se le solicitó al presidente pues que cortara, editara una entrevista que le hizo una periodista rusa, eh, porque pues para variar hacía proselitismo y campaña electoral a favor de la candidata de su partido. Y el presidente pues se la pasó diciendo en las mañaneras durante varios días, pues que esto era limitar su libertad de expresión, que todo mundo podía decirle lo que quisiera, pero que él no podía hablar nada, pues porque el Instituto Nacional lo impedía. ¿Cómo ves esto, Marco Antonio? Te digo, como para empezar por una hebrita de esta madeja tremenda que estamos viviendo los que creemos en la democracia en México. Mira, Tere, creo que tocas uno de los temas más delicados que forman parte del entorno del actual proceso electoral, porque quizá el dato más contundente para poder ejemplificar lo que está haciendo el presidente de la República es que en los sexenios del presidente Enrique Peña Nieto y del presidente Felipe Calderón, solamente hubo dos ocasiones en las cuales las autoridades electorales le emitieron alguna cautelar o alguna decisión en la cual les decían que tenían que cesar algunas conductas porque podrían ser violatorias del artículo 134 y del 41 de la Constitución. En ambos casos, la verdad de las cosas es que dejaron de intervenir fuera de las posibilidades que tienen conforme con la Constitución, tanto Calderón como Peña, pero en el caso del presidente López Obrador lleva 35 ocasiones en las cuales el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral le han señalado claramente que su comportamiento se aparta de la Constitución. Eso por un lado. Eso entonces indica, Tere, un comportamiento sistemático de parte del presidente. Y curiosamente, hay que también referir este dato. Fue en 2007 cuando estas restricciones que dicen que los servidores públicos no deben usar recursos públicos para las elecciones y tampoco deben traicionar los principios de imparcialidad y de neutralidad. Estas restricciones se subieron a la Constitución en el año de 2007, impulsadas por el entonces ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Podemos estar de acuerdo que después de ya varios lustros, quizá esas disposiciones constitucionales son un poquito rígidas, pero están vigentes. El problema es que están vigentes y el detalle está en que en el origen de esas restricciones fue justamente el presidente López Obrador el que estuvo detrás. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, sabiendo él que está con su comportamiento violentando las normas constitucionales, no se quiere ajustar? Y para mí la respuesta es que el presidente de la República lamentablemente se ha colocado en la situación de aquella parodia que vimos en la película de La Ley de Herodes, donde pues el presidente municipal Vargas podía construir las normas constitucionales que se le ocurrieran, las que le convinieran. Así que el presidente ha inventado un concepto de apego a la Constitución, un concepto de democracia, un concepto de pueblo, que son los que a él le convienen, los que lo mantienen vigente con una base de legitimidad construida por la vía de los programas sociales, por la membresía de más de 28 millones de personas que tienen algún beneficio con los programas sociales, y entonces el presidente de la República ha dividido al país, lo ha polarizado y ha colocado de un lado los que están con él y del otro lado todos aquellos que no se encuentran con él. Entonces el presidente de la República, como populista que es, como ocurre en su momento con Hugo Chávez, como ha ocurrido con Maduro en Venezuela, como ocurre con Daniel Ortega, un personaje nefasto en Nicaragua, como lo que ocurre en un entorno distinto, pero ocurre finalmente con Nayib Bukele en El Salvador. Pero si te das cuenta, él utiliza este discurso de polarización que le ha generado un cierto beneficio político a su movimiento, a su grupo,
pero también el presidente de la República, en ese populismo exacerbado que maneja, se sigue manteniendo como que si él fuera la víctima. Es increíble lo que ocurre, o sea, tú escucha, Tere, tú que eres una periodista de una gran tradición, de una enorme presencia e importancia en los medios, tú sabes muy bien, Tere, que el presidente López Obrador tradicionalmente en los últimos, ya no son 18, 23, 24 años, se ha mantenido como la gran víctima de todo lo que ocurre en el entorno político de este país. Sí, nada más que ahora, desde hace poco más de 5 años, es el presidente de la República. Está por expirar su mandato y sigue haciéndose la víctima. Son los neoliberales, como que si ser neoliberal fuese un pecado, ¿no? Para decirlo en el lenguaje religioso que luego maneja el propio López Obrador. Es algo malo ser neoliberal, es algo malo querer desarrollarte, es algo malo querer trabajar para ganar tus oportunidades, es algo malo ejercer tus derechos para desarrollarte como persona en el campo profesional, en el campo político, en el campo académico. Eso para López Obrador es terrible, pero eso es lo que son los neoliberales. Y para Pero, él, esa situación es indebida. Y entonces construye un concepto de pueblo donde el pueblo pues, son todas las personas que lamentablemente están en pobreza extrema. Por cierto, muchos generados en el propio sexenio de López Obrador. Y esa es su base de legitimidad. Le ha resultado demasiado cómodo dividir al país y entonces atacar a todos los que no están con él, pero mantenerse con una base electoral construida por la vía de los programas sociales. pero fíjate, Marco Antonio, el problema terrible que enfrentamos es que casi el presidente cree que la democracia es sinónimo de neoliberal, de corrupción, de una rapiña voraz, en fin, porque el presidente, desde mi punto de vista, y me gustaría mucho conocer tu opinión, no es un demócrata. Tú acabas de hablar de populismo, pero estamos ya casi al borde, pues, de un gobierno autoritario, Marco Antonio. ¿Cómo ves esto? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y déjame, más allá de lo que muchos prestigiados analistas han dicho y lo que hemos reflexionado en programas como el tuyo, yo creo que López Obrador ha traicionado la primera gran responsabilidad que tiene un servidor público, más un servidor público que proviene de un proceso legítimo, de un proceso electoral democrático que permitió que una enorme cantidad de personas en las urnas le dieran su confianza. ¿Cuál es esa traición que ha cometido el presidente a una de sus responsabilidades esenciales? La principal responsabilidad de un servidor público es apegarse a las normas, a lo que dice la Constitución, a cumplir digamos, con absoluto apego y convicción las responsabilidades y las obligaciones que las leyes le imponen. López Obrador no ha hecho eso. López Obrador ha pisoteado la Constitución, ha pisoteado las normas y ha querido pasar por más de la mitad de la población de este país. No es un presidente que gobierne para todos los mexicanos y mexicanas, sino que gobierna para el sector que le dice que sí, para el sector que le aplaude, para el sector que se siente beneficiado por los programas sociales. Y por supuesto que el discurso de López Obrador es evidentemente autoritario. Él en su comportamiento tiene, yo no diría tintes ni siquiera indicios de ser un autoritario. Él se comporta como un funcionario público, como un presidente totalmente autocrático, muy cerca de lo que podría ser un dictador si lo dejas un poco más ahí. Pero, a ver, el hecho de que López Obrador vulnere las normas de protección a los datos personales, hablando de una de tus colegas Claro. y de muchos otros que además sus datos personales se exhibieron y se filtraron. Uno se exhibió el reportaje de esta persona del New York Times, pero que López Obrador, a propósito de eso, cuando se siente acorralado, sabiendo que ha vulnerado la ley, diga que por encima de los derechos de una persona está la legitimidad de un presidente de la República, eso, perdón, pero eso alude clara y contundentemente a la imagen de una persona que se comporta de una manera totalmente autoritaria, porque entonces es como que si regresáramos a la Edad Media donde el rey era la presunta encarnación de Dios en la tierra, y así se siente López Obrador, como que si lo hubieran hecho a mano, como que si nada pudiera anteponerse y como que si no se le pudiera criticar.
Tuve, por ejemplo, lo que esta chica periodista Aide, que es una mujer de medios independientes, cuando lo cuestiona sobre los problemas de Sonora, particularmente en los temas de inseguridad y el evidente ausentismo que tiene Durazo en el gobierno del estado de Sonora, y cómo López Obrador no acepta ese tipo de cuestiones, cómo protege en el lenguaje de Loret al famoso clan. Claro, Loret se refiere a los temas de corrupción, pero pues al final es un clan, sus gobernadores, sus personajes de Morena, etcétera. Sí es un tema que debe ser absolutamente preocupante, porque la libertad de expresión para López Obrador es aquel ejercicio del periodismo donde tú no lo puedes criticar ni puedes decir nada en contra de lo que él llama la cuarta transformación. Para López Obrador la democracia es una fórmula de gobierno donde nadie diga nada en contra de la cuarta transformación, donde nadie se atreva a decir que tiene coincidencia con los partidos de la oposición, donde nadie se atreva a depositar un voto en favor de los partidos de la oposición. Es verdaderamente grotesco, es antidemocrático lo que el presidente hizo con su famoso plan Cétere. Cuando sale y nos dice a propósito de las elecciones del Estado de México, más o menos por ahí de los últimos días de marzo del año 2023, cuando Sí, venían las elecciones de Doméxico a Huila, sale y dice que pues no pasó el plan A, que era la reforma constitucional que desaparecía el INE. El plan B estaba en toda esta bronca que se vivió el año pasado, la Corte lo estaba sacrificando, la Corte reaccionaria que apoyaba a los neoliberales, a la derecha y a todo el mundo encarnado en el infierno para López Obrador. Pues ahora resulta que López Obrador llama en ese momento a un plan C. ¿Y en qué consistía? Vamos a quitarle los votos a la oposición, ni un voto para la oposición, eso dijo él. Tenemos que ganar la presidencia de la República, pero también las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y en el Congreso. Y por tanto, él pide que no se vote por la oposición. Eso, perdón, pero no, más allá de que si eso es o no una restricción constitucional, más allá de si eso vulnera normas que afectan la equidad en la contienda electoral, alude al talante antidemocrático de un jefe de Estado que no tiene tolerancia, que no es capaz de permitir la coexistencia, la convivencia con las fuerzas políticas de la oposición.